Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Caudillo y en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema del ayuno. Y para ello vamos a ver a través de la escritura lo que dice la santa palabra del Señor en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: Pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El ayuno, hermanos, es la abstinencia de toda comida y bebida, desde las 12 de la noche hasta un tiempo determinado, según la necesidad. Hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 6 días, hay ayunos de 7 días, y también de 21 días, y hasta de 40 días. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y Moisés. También el ayuno puede ser de un día, dependiendo, como ya lo he mencionado, dependiendo la necesidad. Pero debemos entender qué es el ayuno. El ayuno es una disciplina también voluntariamente. Lo hacemos, nadie nos obliga, se nos puede recomendar, pero nadie nos obliga a hacerlo. Es también humillarse a sí mismo delante de Dios. Es también afligir el alma, afligir la carne, porque pues la carne quiere todo, quiere diversiones, quiere comida a toda hora, pero el ayuno trae, aparte de que tiene un propósito, trae grandes bendiciones. También vamos a ver quiénes pueden ayunar según la Biblia. Bueno, pueden ayunar reyes, sacerdotes, apóstoles, también la iglesia. Pueden ayunar los niños, pueden ayunar los jóvenes, los adultos, los ancianos y hasta los animales, como vemos el ejemplo del pueblo de Nínive que estaban sumergidos en el pecado. Dios ya había determinado un juicio para ellos, y al escuchar la predicación de Jonás, pues se arrepintieron. Dice la palabra del Señor que todos se pusieron en ayuno. El rey, toda la gente, mujeres, hombres, niños y hasta los animales, dice la palabra del Señor. Pero el ayuno debe tener un propósito, y ese propósito es, pues, por alguna necesidad. Puede haber necesidad, por ejemplo, de estar más cerca de Dios, sentirnos más cerca de Dios. El ayuno nos acerca más a Dios. El ayuno también puede hacerse para recibir la sanidad de Dios. El ayuno también puede ser para obtener alguna victoria en alguna lucha, sea espiritual o sea en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en una lucha en la familia, para la salvación de los que no han sido salvos. Ayunar en pro de esta necesidad, para que Dios toque sus corazones. Nosotros no podemos a veces lograr convencer con nuestras palabras a la gente que está en pecado, pero el ayuno, hermanos, trae un beneficio muy grande, un resultado muy poderoso, y puede cambiar la mente de la persona y volverse a Cristo. También debemos ayunar los que no hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, para ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. También para que haya avivamiento, en este caso en la iglesia, en las necesidades que hay en la iglesia, para que Dios se manifieste y traiga grande bendición espiritual a nuestra vida, para que haya palabra de Dios, para que haya convicción de pecado, que nos apartemos del pecado y busquemos a Dios.
Ese es el propósito del ayuno. El ayuno también trae algunos resultados y uno de ellos es ayunar para que Dios abra nuestros ojos espirituales para recibir revelación y entendimiento de parte de Dios. En este caso vamos a ver un ejemplo y está en el libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, y dice así la palabra del Señor. Ministrando pues ellos estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puestas las manos encima de ellos, despidiéronlos. Entonces, el ayunar para buscar la voluntad de Dios, en este caso, a quién poner al frente de la obra. Se necesita ayunar a Dios, pedirle al Señor su dirección. Este grupo de hermanos estaba ayunando. Y notemos lo que dice la palabra del Señor. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien escogió, fue quien dirigió a los hermanos a quién iban a poner en esta obra para el trabajo evangelístico. Entonces, uno de los beneficios o resultados es, pues, buscar, es decir, recibir revelación y entendimiento de parte de Dios. Otro de los motivos también es para saber qué hacer ante una situación difícil. Y bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos 3, dice la palabra del Señor. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Los moabitas hicieron guerra contra el pueblo de Israel, y el rey pues juntó a todo el pueblo y se pusieron en ayuno para consultar a Jehová y saber qué hacer ante esa amenaza de los amonitas, y para ello pues acudieron a esta fuente poderosa que es el ayuno. Entonces, para saber qué hacer en situaciones difíciles con la ayuda de Dios. También se debe ayunar para recibir autoridad sobre las huestes del mal. Y pues un ejemplo lo tenemos en San Mateo. San Mateo capítulo 17, versículos 21. San Mateo 17, 21. Leo para ustedes lo que dice la santa palabra de Dios. San Mateo 17, 21. Con la ayuda bendita del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Entonces, aquí tenemos la historia del muchacho lunático. Los discípulos lo habían llevado al Señor. Los discípulos lo habían tratado, es decir, pero no pudieron. Y es que, hermanos, hay diferentes rangos. Por ejemplo, hay diferentes rangos. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:12, no lo leo, solamente lo menciono. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Y para eso se necesita ayunar. No podemos nosotros mismos, lo mencionaba, de nosotros mismos no podemos, no tenemos esa autoridad. Dios nos la da, pero hay que humillarnos. Una manera de eso es a través del ayuno para poder recibir este beneficio. También debemos ayunar para cuando hemos pecado ante Dios y deseamos su perdón. Y pues ya les mencionaba ahí lo que dice el libro de Jonás, del profeta Jonás, cuando pues el pueblo de Nínive había pecado, no habían hecho la voluntad delante de Dios, y pues el Señor había ya dado una sentencia, y esa sentencia era que iba a destruir el pueblo de Nínive.
Leo para ustedes lo que dice el capítulo 3, versículos 4 al 7, y dice así la palabra del Señor. Y comenzó Jonás a entrar por toda la ciudad, camino de un día, y pregonando, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y sentóse sobre cenizas. E hizo pregonar ayuno y anunciar a Nínive por mando del rey y sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Dice el versículo 10 también, y vio Dios que hicieron, lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Entonces, hermanos, son muchos los beneficios que trae el ayunar. Es de muy buena, es de suma importancia que el pueblo de Dios ayune. Cuando se ha pecado, Dios determina un juicio, pero a través de nuestras acciones, en este caso el ayunar, pues logramos que Dios pues no traiga ese mal a nuestra vida, o por la consecuencia muchas veces no es necesario que Dios intervenga la consecuencia de nuestro pecado. También se debe de ayunar para tener eficacia espiritual como cristianos, como hijos de Dios. Y luego por último para ustedes lo que dice Isaías 58. Isaías 58, capítulo 58, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes y dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El pueblo de Israel ayunaban, pero lo hacían incorrectamente, y por ello Dios no tomaba en cuenta ese ayuno. Lo hacían para contender, y lo hacían también con hipocresía. A veces también lo hacían por mera costumbre. Vamos a ayunar, pues es que ya se nos ha puesto se nos ha demandado esto. Lo hacían sin devoción, no había dedicación, por eso no había resultado, no había humillación y por ello no tenía ningún resultado de su ayuno. Y por eso el Señor les indica cómo debería ser el ayuno correcto. Y también leo para ustedes lo que dice ahí en ese mismo capítulo, nada más que en el versículos 6 y 7 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad y deshacer los haces de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes metas en tu casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Debería ser de la manera correcta, debería de ser como el Señor lo había instituido, pero ellos lo estaban haciendo incorrectamente, por eso les llama la atención y les dice, este no es el ayuno correcto. Y les aclara que si lo hacían de la manera correcta, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, el ayuno nos acerca a Dios. El ayuno nos hace que la gloria de Dios, la presencia de su Espíritu Santo está en nuestra vida y poder así, hermanos, tener eficacia espiritual, tener resultados poderosos, resultados favorables a nuestra vida espiritual, pero también a los nuestros, a la iglesia. En el caso de los que Dios nos permite servirle,
traerá mucha bendición a nuestra vida. Pues si lo hacemos de una manera correcta, Dios traerá grandes bendiciones a nuestra vida. Si lo hacemos de una manera correcta, recibiremos el poder de Dios y actuaremos de una manera correcta como verdaderos hijos de Dios. Hoy en día, cualquiera dice ser cristiano, pero no toma este punto muy importante que es el ayuno, no lo toma en cuenta. Por eso es que no puede mostrarse como verdadero hijo de Dios, como verdadero cristiano, ya que pues la carne está enferma, dice la palabra de Dios, pero el ayuno la someterá a Dios y hará que tengamos eficacia espiritual. Que Dios les bendiga.